Continuando con los mecanismos de recombinación génica en procariontes, la transformación, recordemos entonces que se produce como consecuencia primero de la lisis celular. Al romperse la célula y liberar también sus fragmentos de ADN, estos fragmentos de ADN pueden incorporarse en otra célula bacteriana. Estos fragmentos de ADN pueden atravesar la membrana plasmática y luego incorporarse dentro del ADN cromosómico de esta bacteria receptora. De este modo, la bacteria receptora va a incorporar estos genes exógenos, pasando a llamarse la célula transformada. Este proceso puede ocurrir en la naturaleza de manera espontánea o también puede ser inducido en el laboratorio. En el caso del laboratorio, el proceso puede ser inducido de diversos modos. Uno de ellos es a través de la electroporación. En estos casos, este método es utilizado para técnicas de ingeniería genética, en donde se incorporan genes de interés dentro de un plásmido, el cual se incorpora en esta bacteria que carece de estos elementos de interés. De este modo, la célula transformada puede ser cultivada y si el vector tiene, como debería, tener algún tipo de marcador, a través de cultivo específico puede ser separada las células que efectivamente fueron transformadas. Como por ejemplo, aquí podemos ver que el gen de interés podría ser la insulina y estaba flanqueado por estas dos regiones. Y teníamos un gen marcador que era un gen que codificaba para resistencia a un antibiótico específico. De manera tal que el plásmido que contiene el gen de interés también contiene una región con genes de resistencia al antibiótico, a un antibiótico. De manera tal que si nosotros inducimos la transformación a través, por ejemplo, de electroporación u otro sistema, aquellas bacterias que hayan incorporado el gen de interés también deberían haber incorporado este marcador, de manera tal que al cultivarlos en un medio que contenga ese antibiótico, solamente podrían sobrevivir aquellas bacterias que efectivamente tengan el factor de resistencia. De esa manera, yo podría pensar que aquellas bacterias que sobrevivieron son las que además contienen mi gen de interés. Y de esa manera puedo separar las bacterias que contienen el gen de interés, gracias a la presencia de este gen que codificaba para resistencia a la insulina y que iba junto también con el gen de interés. Otro mecanismo de recombinación génica es la transducción. Este mecanismo, ¿no es cierto?, requiere entonces de virus. En este caso vemos una bacteria, ahí tiene su ADN cromosomal, y vemos cómo un virus infecta a la bacteria y le inyecta su material genético. Una vez que esto ha sucedido, la célula puede entrar a un ciclo lítico o a un ciclo lisogénico. En este caso, la célula ya ha entrado al ciclo lítico y se han generado múltiples copias del ADN viral junto a fragmentos de ADN bacteriano. Cuando la célula entonces se empiezan a formar o a constituir los virus dentro de la célula, empieza a ser empaquetado el ADN viral, pero junto con este empaque del ADN viral también pueden ser empaquetados fragmentos del ADN bacteriano, de manera tal que cuando se produce la lisis y se liberan las partículas virales al medio externo, algunas de estas partículas van a contener ADN viral, pero otras van a tener ADN bacteriano, de manera tal que cuando este bacteriófago infecte a otra bacteria e introduzca el material genético, este material genético podría contener genes procedentes de esta bacteria inicial que fue infectada, a la que podríamos llamar
llamar la bacteria dadora. De esa manera, estos fragmentos de ADN que contienen los genes de interés podrían finalmente incorporarse en el ADN cromosómico de esta bacteria. Y de esa manera entonces tendríamos que los genes de interés han pasado a esta bacteria. Entonces hay una transferencia de genes de un dador a un receptor. La particularidad entonces de la transducción es que para que esto ocurra se requiere de virus. Esto también puede ocurrir en la naturaleza y también puede ocurrir en el laboratorio, en donde los virus van a ser utilizados como vectores para insertar fragmentos de ADN específicos dentro de ciertas células. Entonces, los mecanismos de recombinación génica y que permiten también lo que se llama la transferencia horizontal han sido entonces la conjugación, la transformación y la transducción. ¿Qué es lo que permiten ello? Que al transferirse estos genes pueden ir factores de virulencia, factores de resistencia, por ejemplo antibióticos, a detergentes, antimicrobianos, desinfectantes, etc. O pueden ir factores de resistencia a metales pesados, o bien conferir vías metabólicas específicas. Por otro lado, cuando hablamos de los procariontes y analizamos los organelos membranosos, nos damos cuenta que este prácticamente carece de organelos membranosos. Al no tener organelos membranosos internos, vamos a decir que carece de un sistema de endomembranas, o bien posee algo rudimentario. ¿Por qué decimos rudimentario? Porque eventualmente se ha visto en los procariontes que pueden generarse invaginaciones de la membrana plasmática y que estas invaginaciones pueden dar lugar a dos estructuras distintas. Una que vemos acá, que se produce en esta invaginación, se enrolla varias veces de manera concéntrica y forma el mesosoma. O bien esta invaginación se va plegando la membrana al interior del citoplasma o del citosol y va formando esta estructura llamada las laminillas. Entonces, a partir de la membrana plasmática pueden generarse estas dos estructuras que se conocen con el nombre de mesosomas y que contienen enzimas que permiten la respiración aeróbica, o bien vamos a encontrar las lamelas que contienen habitualmente enzimas que participan en los procesos de fotosíntesis. Es importante señalar que aunque no existieran estas estructuras, la membrana plasmática de las bacterias, de algunas bacterias, puede contener estas enzimas y por ende podrían realizar alguno de estos dos procesos o eventualmente ambos. ¿Ok? A diferencia entonces de las células eucariontes, en donde el sistema de endomembranas está altamente desarrollado. Entonces aquí vemos una imagen en donde vemos que este sistema endomembrana está representado, entre otras cosas, por la envoltura nuclear, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi y una serie de organelos membranosos como las mitocondrias en el caso de las células animales o los cloroplastos en las células vegetales, organelos membranosos menores como los lisosomas, los peroxisomas y diversas vesículas membranosas. ¿Okay? Otra imagen que nos muestra un leucocito, una microscopía electrónica de transmisión del leucocito, en donde nos dice que obviamente hay envoltura nuclear porque hay un núcleo definido, ¿no es cierto? Vemos estructuras del retículo endoplásmico rugoso, vemos parte del aparato de Golgi y organelos membranosos, por ejemplo, como mitocondrias y otros menores como los lisosomas, etcétera. Bueno, para ir cerrando entonces, otra característica diferencial de los procariontes es que comparado con los eucariontes son mucho más pequeños. Su tamaño oscila entre 1 y 10 micrómetros. Ya hemos dicho que el caso de los procariontes carecen de envoltura nuclear y por lo tanto su núcleo no está definido, a diferencia del eucarionte en que sí hay envoltura nuclear y por lo tanto
tiene núcleo verdadero definido. Hemos dicho también que el DNA de los procariontes o ADN es circular, doble hebra y carece o no está asociado a histonas. En cambio, en los eucariontes el ADN es lineal y sí está asociado a histonas. Otra característica es que el ADN procarionte tiene poco o nada de ADN repetitivo, en cambio el eucarionte tiene muchas regiones de ADN repetitivo. Con respecto a los lugares donde ocurre la síntesis de ARN y proteínas, nos damos cuenta que en los procariontes esto ocurre en un mismo compartimento, que es el citoplasma, a diferencia de los eucariontes, que por el hecho de tener envoltura nuclear se generan dos compartimentos, el núcleo y el citoplasma, de manera tal que la síntesis de ARN y el procesamiento del mismo va a ocurrir en el núcleo, en el caso de los eucariontes. En cambio, la síntesis de proteínas va a ocurrir en el citoplasma. Otra diferencia importante es que los procariontes en general tienen ribosomas del tipo 70S. Todos los tipos de procariontes tienen este tipo de ribosomas. En cambio, los procariontes en su citoplasma, o citosol mejor dicho, contienen ribosomas del tipo 80S. En el caso de los eucariontes es importante señalar que sí vamos a encontrar ribosomas 70S dentro de las mitocondrias y los cloroplastos. Como ya hemos señalado, los procariontes tienen una pared celular o a veces carecen de la pared celular en el caso de los micoplasmas, pero si la tienen, su composición química es compleja. Con esto hacemos alusión al péptido o a la estructura del peptidoglicano. En cambio, los eucariontes, cuando presentan pared celular, ejemplo, las células vegetales o los hongos, su composición química es simple. ¿Okay? Aquí son homopolisacarios, hay un solo tipo de azúcar presente en estas largas cadenas. Si nos vamos a las enzimas que participan en la respiración aeróbica, como ya hemos dicho, en los procariontes pueden estar localizados en la membrana plasmática o en los mesosomas, y en el caso de los eucariontes estos estarían localizados en las mitocondrias. En cuanto a la fotosíntesis, las enzimas necesarias en los procariontes nuevamente las encontraríamos en la membrana plasmática o bien en las lamelas. En cambio, en los eucariontes esto ocurre en organelos especializados que son los cloroplastos. Los procariontes pueden tener metabolismo anaeróbico, aeróbico o una combinación de ambas. En cambio, los eucariontes solamente presentan metabolismo aeróbico. Como ya hemos señalado también, los procariontes entonces tienen poco o nada de sistema endomembrana. En cambio, los eucariontes tienen un gran desarrollo del sistema endomembrana. La forma de división celular también es distinta. Ya hemos señalado que los procariontes presentan fisión binaria o bipartición. En cambio, en los eucariontes vamos a encontrar principalmente mitosis y meiosis. Finalmente, los procariontes tienen una organización de tipo unicelular. En cambio, los eucariontes pueden ser tanto unicelulares como multicelulares, predominando claramente la organización de tipo multicelular. Por último, en esta tabla podemos ver algunas comparaciones entre el tamaño del ADN eucarionte y procarionte. Claramente nos damos cuenta que el ADN eucarionte es mucho más largo que el de un procarionte, incluso si comparamos el de un organismo unicelular, por ejemplo un procarionte como la Escherichia coli y un eucarionte como la levadura de cerveza, el Saccharomyces cerevisiae. ¿Okay? Claramente hay diferencias en el número de pares de base. Y por último, también vamos a encontrar diferencias en las membranas celulares. En los eucariontes siempre vamos a encontrar, o en la mayoría de los casos, proteína, lípido y carbohidrato. En cambio, en las membranas de algunas bacterias no vamos a encontrar este carbohidrato presente, pero sí lípido y proteína presente siempre.